Función cuadrática. La forma polinómica de toda función cuadrática es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a es distinto de 0. El primer término, a por x al cuadrado, se llama término cuadrático. El segundo término, término lineal, y c es la ordenada al origen o término independiente. A recibe el nombre de coeficiente cuadrático y b el nombre de coeficiente lineal. Vamos a graficar la función cuadrática, pero utilizando la tabla de valores. Por ejemplo, la función f de x igual a 2 por x al cuadrado menos 4 por x menos 6. X es la variable independiente, entonces podemos darle cualquier valor. Por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Lo que tenemos que hacer nosotros es reemplazar el valor de las x en las x de la función. Por ejemplo, cuando x vale menos 1, sustituimos las x de la función por menos 1. Así vamos a encontrar el valor de la función que vamos a expresar como y. Entonces, menos 1 al cuadrado es igual a 1 por 2 es 2. Hay que tener en cuenta la regla de los signos. Menos 4 por menos 1 en el segundo término es igual a 4 positivo. En el tercer término solo tenemos menos 6, entonces conservamos menos 6. Resolvemos y el resultado me da 0. Podemos escribir entonces el par ordenado. Según x menos 1, y vale 0. Cuando x vale 0, reemplazamos las x de la función por 0 y volvemos a resolver. Primer término, 0 al cuadrado, 0 por 2, 0. Segundo término, menos 4 por 0 es igual a 0. Tercer término, menos 6. Conservamos el menos 6. Resolvemos 0 más 0 menos 6 es igual a menos 6. Entonces, como par ordenado, lo ubicamos 0, menos 6. Lo mismo para 1. Si x vale 1, reemplazamos las x de la función por 1. 1 al cuadrado, 1 por 2 es igual a 2. Entonces el primer término es igual a 2. En el segundo término, menos 4 por 1 es igual a menos 4. Y en el tercer término, nuevamente, solamente conservamos el menos 6. Resolvemos. 2 menos 4 menos 6 es igual a menos 8. Como par ordenado nos queda 1 menos 8. Si la x vale 2, reemplazamos las x de la función por 2 y resolvemos. 2 al cuadrado es 4 por 2 es igual a 8. En el segundo término, menos 4 por 2 es igual a menos 8. Y en el tercer término, menos 6. Resolvemos. 8 menos 8 menos 6 es igual a menos 6. Como par ordenado nos queda 2 menos 6. Y por último, cuando x vale 3, volvemos a reemplazar las x de la función por este nuevo valor. Resolvemos. 3 al cuadrado es 9
por 2 es igual a 18. Entonces el primer término nos da 18. En el segundo término, menos 4 por 3 es igual a menos 12. Y por último, el último término es menos 6. Al resolver 18 menos 12 menos 6 nos da 0. Como par ordenado entonces, cuando x vale 3, y es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta los pares ordenados obtenidos anteriormente, vamos a proceder a realizar la gráfica de la función cuadrática. Recordemos, en el sistema de ejes cartesianos, el eje horizontal es el eje X y el vertical el eje Y. Tengamos en cuenta que los pares ordenados son puntos en el plano donde el primer valor indica el desplazamiento respecto al eje X y el segundo valor el desplazamiento respecto al eje Y. Entonces, para ubicar el primer punto, me desplazo uno hacia la izquierda sobre el eje X. Y como Y es igual a 0, no hay desplazamiento respecto al eje Y. Para el segundo punto, no hay desplazamiento respecto al eje X y me desplazo 6 unidades hacia abajo respecto al eje Y. Para el tercer punto, el desplazamiento respecto al eje X es 1 hacia la derecha y respecto al eje Y 8 unidades hacia abajo. Para el cuarto punto, el desplazamiento es 2 respecto al eje X, menos 6 respecto al eje Y. Para ubicar el último punto, me desplazo 3 unidades hacia la derecha respecto al eje X y respecto al eje Y no hay desplazamiento, ya que Y es igual a 0. Si uno los puntos, me queda una línea curva. Entonces la representación gráfica de la función es una línea curva llamada parábola. En una parábola podemos reconocer los puntos notables. Los puntos de intersección de la parábola con el eje X reciben el nombre de raíces. El punto extremo recibe el nombre de vértice y la intersección con el eje Y es la ordenada al origen. Por el vértice pasa el eje de simetría, una recta vertical que divide simétricamente la curva, es decir, la separa en dos partes congruentes. Se puede imaginar como un espejo que refleja la mitad de la parábola. Cada punto que forma la parábola tiene su punto simétrico, a excepción del vértice. Gracias por ver el video. Esperamos que te haya servido.